Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu infinita misericordia y por tu inmensa bondad, Señor, que nos permites estar acá una vez más reunidos por estos medios digitales, Señor, sabiendo, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú nos darás, Señor, tu rica y abundante provisión de tu palabra, Señor, para nuestro sustento espiritual, para nuestro crecimiento y para nuestra edificación. Te pedimos, Señor, ahora que puedas ayudarnos a poder escuchar, a poder entender estas cosas, a poder aplicarlas a nuestra vida, Señor, para que podamos perseverar en el camino que tú has trazado para nosotros desde la eternidad, Señor, cuando nos elegiste para ser tus hijos amados. Te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en todas estas cosas, que no permita, Señor, que las distracciones mundanas, que el afán, que los pensamientos carnales puedan invadir nuestra mente y nuestro corazón y apartarnos, Señor, de lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Por favor, Padre, permite que tu Espíritu Santo obre a través de esta enseñanza para hacernos más a la imagen de tu Hijo amado Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando el tema de las disciplinas espirituales y anteriormente vimos todo el marco de referencia que nos ayuda a nosotros a entender este tema con el propósito, mis hermanos, de que podamos entender que las disciplinas espirituales no son un conjunto de reglas, sino que son para nosotros eh, más bien comportamientos naturales que deben brotar de la nueva vida en Cristo. Así que el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver la segunda parte. Quiero saber si todos pueden ver ahí la pantalla. Sí, Sí, ¿verdad? Bien. Les decía, ¿verdad? Que las disciplinas espirituales, mis hermanos, no son un conjunto de reglas que tenemos que seguir de una manera arbitraria, sino que son comportamientos naturales que tienen que fluir de nuestra vida a la luz de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, cuando estas disciplinas espirituales brotan de nuestro ser de una manera natural, entonces nosotros estamos eh, enfocados en vivir la vida que Cristo nos manda a vivir y no solamente en alterar, en cambiar o en modificar eh, acciones y comportamientos externos. El resultado de solamente cambiar nuestras acciones internas es fariseísmo, mientras que el uso de estas vidas, de estas disciplinas espirituales para cambiar nuestra vida, para acercarnos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús por medio del uso de estas disciplinas, esa es la vida del Espíritu que el Señor quiere que nosotros vivamos. Así que todo lo que estudiamos anteriormente quizás haya sido un poco largo, un poco extenso, pero va a tener sentido ahora cuando ya entremos en concreto a la materia que nos hemos dispuesto a estudiar, que son las disciplinas espirituales. Así que vamos a comenzar explicando las disciplinas. Las disciplinas espirituales encuentran su lugar cuando no podemos hacer lo que tratamos de hacer. Pablo decía, el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino que el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo, ¿verdad? Las disciplinas espirituales nos ayudan a nosotros a hacer esas cosas que nosotros no podemos hacer. Me voy a cerrar acá un momentito. Ok, entonces las disciplinas son eso que nos ayuda a nosotros a hacer lo que queremos hacer, pero no lo podemos hacer. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, pero si actuamos, Dios va a actuar en nosotros. Hay algo que sí podemos hacer, hay algo que Dios nos ha dejado para hacer, y si nosotros lo hacemos, entonces Dios ha prometido que Él actuará en nosotros. Tratamos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer,
para que nos permitan hacer aquellas que no podemos por un esfuerzo directo, ¿sí? Las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó, naturalmente, por nuestra naturaleza caída de pecado, no las podemos hacer por un esfuerzo directo. No nos salen naturales a nosotros. Tenemos que esforzarnos muchísimo para poder cumplirlas. Pero hay otras cosas, hay otras acciones secundarias que nosotros podemos hacer para poder hacer aquello que el Señor nos mandó a hacer, ¿sí? O es que alguien se levanta muy animoso queriendo dedicar 3, 4 horas a orar. No, ¿verdad? La carne nos juega en contra y nos dice, no, no tenés tiempo para eso. No, es que tenés otras cosas que hacer. Orar es importante, pero es más importante ir al mercado, comprar las verduras, ir al trabajo, preparar la comida, hacer cualquier otra cosa, pero al menos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para poder hacer eso que nosotros queremos hacer, necesitamos hacer esas pequeñas acciones que nos van a llevar a cumplir eso que el Señor nos mandó a hacer. Y esas pequeñas tareas que nos ayudan a nosotros a lograr lo que el Señor nos mandó a hacer son las disciplinas espirituales. Algunos textos claves, ¿verdad? Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo se sentía abrumado por no poder hacer lo que el Señor le había encomendado hacer. Pero dice, una cosa hago, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre, porque yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, el someter su cuerpo, el golpear su cuerpo, aunque no es literal, ¿verdad? Sino que es una metáfora para decir no le da al cuerpo lo que el cuerpo quiere. El someterlo de esa manera es parte de la disciplina espiritual que Pablo estaba practicando. Decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego el Señor en Mateo 5:39 nos dice, bueno, el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Ahora, el problema con esto, aunque todos lo recitamos y todos lo sabemos, es ¿qué hacemos cuando no podemos voltear la otra mejilla? ¿Cómo podemos cumplir nosotros con esto que nos mandó el Señor a hacer? Y ahí es donde encuentra su asidero, ahí es donde encuentra su razón de ser las disciplinas espirituales, porque las disciplinas espirituales nos traen de vuelta para poder hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, pero que nosotros no podemos hacer. Debemos aprender y confiar en Dios y caminar con Él. Eso es lo que debemos hacer nosotros cuando no podemos voltear la otra mejilla, cuando nos resulta difícil. Debemos aprender a confiar en Dios y tenemos que aprender a caminar con Él. Pero de nuevo, hermanos, aunque estas frases se escuchan muy bonitas, muy poéticas, no solamente son retóricas, no solamente son pensamientos inspiradores que uno puede guindar en la pared o que puede poner en el escritorio. Tienen una aplicación práctica. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? ¿Cómo aprendemos a caminar en Dios? ¿Cómo aprendemos a caminar con Dios? A través del uso de las disciplinas espirituales, a través de la aplicación de las disciplinas espirituales a nuestra vida. No solamente debemos reducir nuestra vida cristiana a una serie de reglas, ¿verdad? No se trata de estar manteniendo todas las reglas y estar llevando una lista de cheques de qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho, sino que aprender a que esto sea el comportamiento natural de un creyente, hacer el bien sin cansarse, hacer lo que nos manda la Escritura, eh, caminar con el Señor, confiar en Dios, son los comportamientos naturales que deben surgir de nosotros para llevarnos a cumplir con esas metas y con esas directrices que el Señor nos dio que deben ser propias de un discípulo. La manera en cómo cumplimos con eso es a través de las disciplinas espirituales. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos hacer lo que Jesús nos dice? Por regla general, si fallaste, no lo intentes otra vez. ¿Verdad? Todo el mundo le dice, no, vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, hasta que te canses, vuelve a intentarlo y alguna vez te va a salir.
Intentarlo varias veces, mis hermanos, no solamente no funciona, sino que no funciona a la perfección. De tanto intentar, 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 se va a dar cuenta de que no va a poder hacerlo. Recuerdo que hace algunos años escuché una plática de una persona en el mundo que decía, a todos nos enseñaron en la escuela que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Y las maestras y las mamás y las directoras y todo el mundo nos repetía, la práctica hace al maestro, principalmente cuando estábamos llevando aquella clase de caligrafía. Los jóvenes creo que ya no llevan esa clase, ¿verdad? Pero nosotros nos hacían hacer garabatos así para aflojar la mano, decían, ¿verdad? Y para mejorar la letra, porque era muy importante tener bonita letra, ¿verdad? Por pocos imaginaban que la caligrafía iba a ser sustituida por las fuentes de la computadora y que iba a ser tan fácil como mandar imprimir para poder tener ahí una letra bonita, ¿verdad? Pero el caso es que en esta práctica de caligrafía para lograr la perfección en la letra, en la técnica de escritura, le decían a uno, la práctica hace al maestro y de tanto practicarlo te va a salir bien. Pero el problema es que si usted hace algo mal y lo sigue haciendo mal, nunca le va a salir bien. Por más que se empeñe en hacerlo bien, nunca le va a salir bien. ¿Por qué? Porque no es la práctica lo que hace al maestro, es la práctica supervisada lo que hace el maestro. Es ir y ver en qué estás fallando para inventarlo. Entonces, ese principio de que, o esa regla de que si al principio no lo logras, hazlo una y otra vez, esa es la manera más fácil de desanimarse porque nunca va a llegar al objetivo. Nunca va a hacer las cosas bien. Si lo está haciendo mal y lo sigue haciendo mal, lo único que va a perfeccionar es la técnica para hacerlo mal. Necesitamos otro enfoque. Y el enfoque es, si fallaste, averigua por qué e inténtalo otra vez, ¿sí? Enmendando los errores, nosotros vamos eh, mejorando cada vez más. Y así es cuando hay avance. Fallé en cumplir con esta disciplina, entonces no es otra vez hacerlo de la misma manera, sino que es ir a ver por qué fallé, a dónde me pierdo, en qué momento dejo de hacer las cosas y en qué momento me salgo del carril. Entonces necesitamos ver qué es lo que estamos haciendo mal para corregirlo y entonces una vez corregido, volverlo a hacer. ¿Verdad? Ese es un enfoque totalmente diferente. Para hacerlo, necesitamos ser indirectos. Necesitamos irnos a otra fuente. Necesitamos seguir a Jesús en lo que Jesús hace para hacer lo que Jesús dice. ¿Verdad? Jesús nos dice que tenemos que orar a nuestro Padre. Pero si nosotros fallamos en orar a nuestro Padre, tenemos que ver qué hacía Jesús para mantener esa disciplina de la oración en línea en su vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Jesús, los patrones de conducta del Señor Jesucristo, nosotros, y comenzamos nosotros a seguir ese mismo patrón, a imitar ese mismo patrón, entonces nosotros vamos a poder alcanzar el objetivo que estamos buscando. Nosotros vamos a poder mantener una disciplina. Pero si usted comienza, hermano, con diciendo, no, es que voy a leer este plan de lectura de la escritura y a medio palo o una semana después termina con ese plan y ya no lo sigue y ya está desfasado como 2 meses, entonces hay que ver qué pasó. Quizás es un plan demasiado intenso. Me alegró mucho hablar con unos hermanos que me dijeron, no, pastor, pensamos que la carga del plan que estamos llevando ahorita en la iglesia es mucho para nosotros que venimos comenzando, así que consideramos leerla en 2 años. Y está bien, si le funciona, pues está bien. El propósito al final es que no nos cansemos de leerla y que sigamos adelante. Pero esa es una buena estrategia, ese es un buen plan. Si no me funciona actualmente, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me lleva al desánimo? Entonces, observar los patrones de vida en el Señor Jesucristo, observar los patrones de vida en los personajes de la Biblia
y aplicarlo a nuestra vida para ver cómo podemos nosotros mejorar en el hábito, mejorar en la incorporación de todas estas disciplinas. Y esto de estar proponiéndonos hacer las cosas, observando si lo estamos haciendo bien, replanteando todo nuestro proceso para ver si está bueno, es lo que se conoce como las disciplinas espirituales de la vida cristiana, ¿verdad? Es la práctica constante y reiterada del cristiano en seguir en el camino, en seguir haciendo las cosas que lo van a llevar a conocer más a su Señor, a alcanzar la gracia de su Señor y a crecer en su imagen con el Señor Jesucristo, que esas son las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Así que definamos entonces qué es una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es cualquier actividad que nos ayudan a alcanzar aquello que no podemos alcanzar por esfuerzo directo. Yo no puedo levantar una pesa de 100 libras. No lo puedo, aunque quiera, no lo puedo. Solo con verla ya me canso. Entonces, ¿qué necesito yo hacer para poder levantar esa pesa de 100 libras? Comenzar a hacer pequeñas actividades que me lleven a mí a hacer aquello que no puedo hacer por un esfuerzo directo. Entonces, la suma de todas esas actividades me van a llevar a alcanzar el plan o objetivo que yo me he trazado. Eso es una disciplina. Y esto es cierto para todas las disciplinas. ¿Cómo puedo yo hacerme el hábito de la lectura? Ciertamente, si nunca he leído, si nunca he estado acostumbrado a leer, no voy a comenzar leyendo un libro de 100, 300 páginas. Tengo que comenzar por algo pequeño. Tengo que ir haciendo la práctica, haciendo pequeñas actividades que me hagan disfrutar el proceso hasta que yo sea capaz de alcanzar la meta de poder leer 1, 2, 3, lo que sea que usted lee en el mes de libros. Así que la disciplina es cualquier actividad que nos ayuda a alcanzar aquello que no podemos alcanzar por esfuerzo directo. Y esto es cierto para todas las disciplinas. La mayoría de las cosas que vale la pena lograr no son alcanzables por esfuerzo directo. Piense en su actividad favorita. Para poder realizarla, para poder tener verdaderamente logros y ganancias significativas, no lo hizo de una sola vez, sino que lo hizo un paso a la vez. Esos pequeños pasos que uno toma para llegar hasta la meta final son las disciplinas. Debemos entrenar para ellas, debemos prepararnos, debemos tener un plan, debemos reorganizar toda nuestra vida en torno a esas metas. Y muchas veces es el problema con el cristiano. Quiere simplemente por esfuerzo directo alcanzar las gracias en su estado final, ¿verdad? Cuando verdaderamente no es ese el camino que nos ha trazado el Señor Jesucristo y las Escrituras. Si nosotros queremos alcanzar grandes cosas en Dios, debemos prepararnos para ello. Debemos ir poco a poco cumpliendo con un plan, cumpliendo con una meta, cumpliendo con un objetivo y siendo constantes en eso. Eso es entrenar para estas gracias. Pablo le habla a Timoteo en primera de Timoteo 4, del 7 al 8, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esta palabra ejercítate en griego es la palabra gimnaso, de donde viene también gimnasio, ¿verdad? Le dice, disciplínate, ejercítate, entrena para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y aquí hay que enfatizar que Pablo no está diciendo que no hay que hacer ejercicio. El ejercicio corporal ciertamente es provechoso. Es poco en comparación con la piedad, pero es provechoso. Así que no podemos utilizar ese versículo para decir, Pablo recomienda no hacer ejercicio. En comparación con la piedad, es poco provechoso. ¿Por qué? Porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera.
a diferencia del ejercicio corporal, que solamente es para esta vida. Así que Pablo le dice a Timoteo que se ejercite, que entrene en las disciplinas que lo van a llevar hacia una vida piadosa. Timoteo pensaba que escuchando fábulas profanas y chismes de viejas iba a crecer en la piedad. Pablo le dice, no es esa la manera, Timoteo. La única manera en la que tú puedes crecer en la piedad es ejercitándote para ella. Ahora pensemos en esta analogía, porque ciertamente Pablo está hablando en sentido metafórico. Si nosotros vamos al gimnasio y nuestra meta es bajar de peso, significa que nosotros tenemos que adoptar toda una rutina y reorganizar nuestra vida en torno a esa actividad. Para ir al gimnasio, dependiendo de la hora, tengo que apartar el tiempo para ir, tengo que dejar de hacer las actividades que normalmente hago para ir, ya sea en la madrugada o en la tarde o en el momento en el que yo tenga disponible, apartar ese tiempo, saber cuánto va a durar ese tiempo, no solamente hacer esas actividades en torno a tiempo, sino que también tengo que reorganizar toda mi vida en torno a eso. Porque si la meta es bajar de peso o desarrollar los músculos, tengo también que mantener una alimentación saludable, tengo que evitar ir a algunos lugares, evitar ciertas comidas, evitar ciertas personas también que me desaniman para poder seguir firme en la meta. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, todo esto está implícito en esa palabra ejercítate. Tienes que reorganizar tu vida, Timoteo, para ejercitarte en la piedad. Leer la Biblia te va a llevar tiempo, orar te va a llevar tiempo, tienes que sacrificarte, tienes que evitar ciertas personas, ciertos lugares, tienes que apartar un momento específico en tu vida para dedicarte a estas cosas. Entonces, no es que lo vamos a hacer con simple esfuerzo, tiene que haber una preparación, tiene que haber un plan. Las cosas espirituales no se logran solo así al chilazo, como decimos nosotros. Tiene que haber una manera estructurada de cómo alcanzar estas metas y vemos claramente que hay un patrón y una enseñanza en la escritura que nos lleva a aplicarlas de esta manera. Primera de Corintios 9:25 dice Pablo, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. Y Pablo está haciendo la comparación entre los atletas que compiten en los estadios, en los juegos, en los Juegos Olímpicos, contra el cristiano. Está comparando las dos cosas y dice, así como el atleta compite en los juegos, así el cristiano compite. Pero esta palabra compite también tiene una estricta relación con la palabra que leímos anteriormente de gimnasio, que quiere decir entrena, ¿verdad? Así como los atletas entrenan para los juegos, así los cristianos también entrenan para desarrollar una vida espiritual robusta, una vida espiritual plena. La disciplina es un canal para alcanzar los medios de gracia. Hablamos que son las pequeñas actividades que nosotros hacemos para alcanzar o para obtener aquello que no podemos obtener por medio de un esfuerzo directo. Entonces, cuando lo ponemos en la vida espiritual, las disciplinas espirituales son el canal que nos ayudan a nosotros a alcanzar los medios de gracia. Ya vamos a ver más adelante la diferencia entre medios de gracia y disciplinas espirituales. No es que la disciplina hace un lado a la gracia, sino que reconoce que debemos hacer algo para recibir la gracia, ¿verdad? El esfuerzo directo a causa del pecado remanente en nuestro cuerpo nos hace muchas veces estar lejos de la gracia o no percibir la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos estas disciplinas que nos lleven directo a los medios de gracia. Ya cuando definamos medios de gracia, usted va a entender de qué es lo que estamos hablando. La gracia es un regalo, es el regalo de Dios. Charis es algo que se da como de esa palabra gracia en griego es charis o charis,
¿verdad? Y de ahí viene la palabra en español también caridad, ¿verdad? La gracia es caridad, es un regalo que Dios da hacia sus hijos. Y para recibirlo, para recibir ese regalo, necesitamos preguntarnos qué podemos hacer para regresar a las cosas que no podemos hacer, que Cristo nos ha enseñado y modelado para poder hacerla y para poder recibir ese regalo. Así que para recibir ese regalo, debemos preguntarnos qué cosas nos dijo Cristo que nosotros teníamos que hacer y que no podemos hacer por nuestros propios medios para volver a Cristo, ver qué hacía Cristo, ver qué nos enseñó Cristo con respecto a eso, para que nosotros seamos capaces de hacer esas cosas, que podamos recibir esa gracia de parte de Dios. Un regalo no recibido es una imposición y el Señor no impone el regalo de la gracia. El Señor nos lo da, pero nosotros tenemos que hacer esos pequeños esfuerzos, esas pequeñas actividades que nos llevan a nosotros a alcanzar estas promesas de Dios. Ahora, definamos o marquemos la diferencia entre lo que son los medios de gracia y lo que son las disciplinas espirituales. Los medios de gracia, mis hermanos, son aquellas cosas que el Señor nos ha dicho, que son aquellos elementos en los que el Señor nos ha dicho que nosotros podemos tener su gracia, podemos conocerlo, podemos recibir de Él esa gracia. Cuando hablamos de medios de gracia, los elementos en los que nosotros podemos encontrar al Señor y podemos recibir los dones del Señor, esos medios son la palabra, la oración, las ordenanzas, ¿verdad? La cena del Señor es uno de los medios de gracia más preciosos porque los elementos de la cena nos presentan el cuerpo de Cristo y su sangre derramada por nosotros. Son elementos que nos ayudan a ver a Cristo y a recibir su gracia para ser fortalecidos espiritualmente, al igual que su palabra, al igual que la oración, al igual que congregarse. Dice que Él está en medio de la congregación de los santos. Vimos en Apocalipsis que Él se pasea en medio de los candeleros. Entonces, el Señor ha prometido que nosotros podemos encontrarlo a Él en la asamblea de los justos. Entonces, congregarse es un medio de gracia porque al congregarnos nosotros recibimos esa gracia por medio de estar ahí con nuestros hermanos. Entonces, estos medios de gracia son los elementos que nos ayudan a nosotros a alcanzar la gracia de Dios, donde Dios ha prometido específicamente que Él está y que nosotros podemos recibir de su gracia. Ahora, las disciplinas espirituales son aquellas acciones que nosotros hacemos para llegar a estos medios de gracia y obtener la gracia. Si hablamos de la palabra como medio de gracia, la disciplina que nos lleva a la palabra es la lectura, el estudio, la predicación y el escuchar sermones. Sí, la disciplina es la acción que nos lleva a nosotros hacia el medio de gracia. Si hablamos de la oración, como medio de gracia, ¿cuáles son las disciplinas? Orar, orar como acción, la meditación, el meditar en la palabra del Señor, el ayuno también es una disciplina y no un medio, hermanos. Y esto es muy importante porque nosotros o muchas personas tienden a pensar que el ayuno es un medio de gracia, que por ayunar Dios se va a revelar a nosotros, Dios nos va a hablar y Dios va a hacer cosas maravillosas. Y miran el ayuno como la manera de cómo doblarle a Dios porque Dios no puede resistirse a vernos a nosotros aguantando hambre por medio del ayuno. El ayuno no es un medio de gracia, porque Dios nos ha prometido que a través del ayuno nosotros lo vamos a ver a Él, que Él se va a revelar a nosotros, o que Él nos va a hablar, o que Él nos va a dar su gracia a través del ayuno. El ayuno es una disciplina que nos lleva a nosotros a abstenernos de lo mundano para enfocarnos en lo espiritual y llegar hasta el medio de gracia que nos presenta a Cristo y que nos presenta su gracia. La consagración, el apartarse, el abstenerse de ciertas cosas para participar de la cena del Señor, ¿verdad? El guardar una limpia conciencia,
el no contaminarse con las cosas del mundo, nos lleva a participar del medio de la gracia de la ordenanza, de la cena del Señor. Si hablamos de congregarse como medio de gracia, las disciplinas que nos llevan a congregarnos son la comunión, el servicio, la adoración, etcétera, etcétera. Entonces, los medios de gracia son los elementos en los que Dios ha prometido revelarse a nosotros para darnos su gracia. Las disciplinas son las acciones que nos llevan a nosotros a acceder a esos medios y recibir la gracia de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Todo claro. Bueno, espero yo que estemos todos claros, hermano. Si no, pues ahí al final abrimos para preguntas. Ok, entonces la clasificación de las disciplinas. ¿Cómo se clasifican las disciplinas espirituales? Eso es muy interesante, mis hermanos, porque podemos clasificar las disciplinas espirituales en dos categorías principales. En primer lugar, las disciplinas de abstinencia. Las disciplinas de abstinencia buscan romper el control de compromisos inapropiados para que el alma pueda ocuparse adecuadamente en y por Dios, ¿verdad? Viene de abstenerse de algo. Cuando usted se abstiene de algo, rompe ese control que de repente los compromisos inapropiados tenían sobre usted para que usted pueda enfocarse y ocuparse adecuadamente en las cosas que tengan que ver con Dios, en los asuntos que tienen que ver con Dios. Esas son las disciplinas espirituales de abstinencia. Luego tenemos las disciplinas espirituales de acción. Estas disciplinas espirituales de acción están diseñadas para sumergirnos más profundamente en el reino de Dios. Son cosas que nosotros hacemos directamente para poder enfocarnos, para poder sumergirnos más profundamente en el reino del Señor. Y esta división, mis hermanos, viene del teólogo Dallas Willard. Él habla acerca de estas en su libro El espíritu de las disciplinas, cómo transforma Dios la vida. Así que yo se los recomiendo si ustedes quieren conocer más acerca de esta clasificación que hace el señor Willard, que considero yo muy apropiada. Entonces, miremos ahora cada una de estas para que vayamos entendiendo de lo que se trata. Cuando hablamos de las disciplinas de abstinencia, podemos enumerar algunas, como la soledad, el estar solo, el estar apartado, el silencio, el ayuno, la frugalidad, que esto es con abstinencia también, como eh, privarse de algo. Aquí entran en juego la templanza de una persona, la continencia, ¿verdad? Y la abstención de las cosas. Luego tenemos la castidad. Vamos a, más adelante vamos a definir cada una de estas para que eh, pues ustedes entiendan un poco más acerca de ellas. Pero ahí tenemos la anonimidad, que esto es hacer las cosas de manera anónima. Entonces, esta es una lista de lo que nosotros podemos considerar disciplinas de abstinencia. Recuérdese que son las disciplinas de abstinencia. Son aquellas que buscan romper los compromisos inapropiados con las cosas que mantienen atadas nuestra alma para que nosotros podamos enfocarnos de una manera plena y profunda en las cosas de Dios y en Dios mismo. Entonces, en ese sentido, la soledad, el abstenerse, el retraerse, el silencio, el ayuno, la frugalidad, la castidad y la anonimidad nos ayudan en ese cometido, mis hermanos. Vamos a enfocarnos en esta clase realmente en definir estas disciplinas de abstinencia más que las otras. Considero que las otras son de más fácil aplicación y ya hemos hablado ampliamente acerca de ellas. Y quisiera más bien enfocarme en estas disciplinas de abstinencia. Pero solo para mencionarlas, las disciplinas de acción, está el estudio de la palabra, la adoración, la celebración, el servicio, la oración, la comunión.
¿verdad? Todas estas son acciones directas que nos llevan a nosotros a una inmersión más profunda en el conocimiento de Dios, mientras que las otras nos llevan a nosotros a abstenernos de las cosas del mundo, de las cosas que nos distraen, de las cosas que nos pueden abrumar, estorbar e incluso distraer de enfocarnos en estas disciplinas de acción. A veces yo quiero estudiar, ¿verdad? Pero el estar pensando en qué voy a comer, en qué ya está la comida, en qué tengo la estufa prendida, en esto y el otro, me impide a mí enfocarme a hacer en esta acción, en esta disciplina de acción que es el estudio. Entonces, ¿qué hago? Aplicar una disciplina de abstinencia al ayunar, al retirarme y al privarme de los placeres mundanos para sumergirme en el estudio. Así que así funcionan, hermanos, estas disciplinas. Miremos entonces más detalladamente las disciplinas de abstinencia. Primeramente, la soledad. La soledad es cuando escogemos escapar de los enredos de la vida ordinaria y llegamos al lugar donde podemos ser dirigidos, moldeados y enseñados por Dios. Deponemos todas nuestras asignaciones y nos retiramos a la soledad a hacer nada. Y ojo, con esto yo no le estoy diciendo o no lo estoy llamando a que sea un irresponsable y no haga las cosas que usted tenga que hacer. No, al principio hablamos de que una disciplina involucra reorganizar su vida en torno a la meta que usted está tratando de tener, y eso implica eh, hacer ciertas acciones alrededor de su horario normal para asegurarse que está cumpliendo con con la actividad que tiene que hacer para alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, eh, de poner sus asignaciones y retirarse en la soledad de hacer nada, implica que usted reorganizó su agenda de manera responsable, de manera madura, ¿verdad? Para decir, voy a apartar este tiempo durante la semana para dedicarme a la soledad, a buscar a Dios, a orar, a poner en orden mis pensamientos, a retirarme de pensar de que tengo que hacer esto o el otro, para simple y sencillamente descansar en el Señor. Toma tiempo durante la semana para hacer nada. Ese es el principio fundamental de esta soledad. Y con eso estamos diciendo que 15 minutos solamente, 15 minutos en nada. Realmente estamos hablando de un mínimo de 3 horas para que pueda haber un aprovechamiento efectivo de esta disciplina. Algunos textos bíblicos que apoyan esta práctica, nosotros de nuevo, cuando nosotros no podemos hacer estas cosas, tenemos que ir otra vez a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo y lo que hace el Señor Jesucristo para que nosotros podamos aprender lo que hace el Señor Jesucristo y aplicarlo nosotros a nuestra vida. Sí, de esa manera nosotros podemos examinar lo que nosotros estamos haciendo contra lo que hacía el Señor Jesucristo y corregir el curso de nuestra vida para dedicarnos en estas cosas que nosotros necesitamos hacer para alcanzar aquello que no podemos hacer. Y mira lo que pasa con el Señor Jesucristo, Lucas 5, del 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cuando la fama llegaba donde el Señor Jesucristo, cuando era abrumado por aquella multitud que no se interesaba acerca de él, hermano, sino que más bien solamente quería que lo sanara. No estaban interesados en su mensaje, no estaban interesados en saber si era él o no era él el Mesías. Ellos solo querían que lo sanara. Entonces eso parecía un, un mercado de gente buscando su milagro, buscando una oferta, buscando qué era lo que Jesús les podía dar. El Señor se abrumaba al ver ese escándalo y eh, ese desorden de personas con estas actitudes. Y lo que hacía el Señor para no permitir que esas cosas lo abrumaran en su mente,
y lo turbaran en su bienestar mental, espiritual, emocional, y que no lo entorpecieran ni lo obstaculizaran de su propósito, él se apartaba a lugares desiertos, se apartaba a lugares solos y oraba, y oraba. Entonces, esto es algo muy hermoso, hermanos, porque nos muestra la humanidad de Cristo en vivo y a todo color. El Señor se sentía abrumado por cosas que a nosotros también nos abrumarían, pero el Señor nos muestra cómo vencemos esas cosas, ¿sí? Recurriendo a la disciplina espiritual de abstinencia de la soledad. El Señor se retiraba y oraba. Primera de Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aunque aquí específicamente está hablando de la castidad, de privarse de sus responsabilidades conyugales, también puede verse el asunto de retirarse por un tiempo para dedicarse a la oración. Pero es muy importante la aclaración que hace Pablo acá, porque dice por algún tiempo y de mutuo consentimiento. No es que ya me tenés cansado vos con todas tus cosas, me voy, me largo, voy a dedicarme a la disciplina espiritual de la soledad. Un momentito, no es así. Es, necesito buscar del Señor, me siento abrumado por los problemas, quisiera estar solo. Ok, pienso que tienes que ir, está bien. ¿Cuánto tiempo? Bueno, una tarde voy a estar en esto. Entonces, cuando se habla, cuando se llega a un mutuo consentimiento, entonces se puede ocupar de esta disciplina espiritual, pero no es como le dé la gana a la hora que quiera y no hay nadie que lo detenga. No es por algún tiempo y de mutuo consentimiento, dice Pablo. No es indefinidamente tampoco. Ahora miremos los enemigos de la soledad. ¿Qué impide a una persona que pueda apartar este tiempo para poder dedicarlo a estar a solas con el Señor, eh, retirado, ¿verdad? Y orando, así como el Señor Jesucristo lo hacía? Dos cosas principales, hermanos. Seguramente hay más, pero creo que estas dos cosas son fundamentales. En primer lugar, la urgencia, la prisa, el afán, el querer hacer las cosas ahorita, ya, y que no hay mañana, eso es hoy. Esa urgencia tirana, hermanos, es lo que a nosotros nos impide buscar la soledad. Y en segundo lugar, la dependencia emocional en las relaciones. Y con esto de relaciones, hermanos, no solamente me refiero a relaciones personales, sino que impersonales también. Porque hay personas que tienen dependencia emocional con sus trabajos, con sus animales y con muchas otras cosas más, ¿verdad? Y no pueden tomar este tiempo a solas porque tienen que cuidar a sus animalitos. Porque no, si yo me voy, el trabajo se cae. Porque no, si yo me voy, ¿quién va a cuidar las casas? Con los bienes materiales, ¿verdad? Esa dependencia emocional en las relaciones con las personas y las cosas crea se convierte en un enemigo de la soledad. Miremos la urgencia primeramente. La urgencia es una carga demoledora para el alma humana. No hay nada que puede turbar más una vida que ese sentido interminable de urgencia, de prisa y de afán. Por eso el Señor decía, y miren, de las cosas que el Señor le dice a sus discípulos que aprendan de Él, no es a sacar, a echar fuera demonios, no es a sanar, no es a enseñar con autoridad las escrituras como el Señor lo hacía, sino que le dice que aprendan de Él, que es manso y humilde, pues su yugo es fácil y ligera su carga. El Señor no andaba apurado, no andaba con ese sentido de urgencia, no andaba como que el mundo se va a acabar mañana y que si no lo hace Él, nadie lo hace y las cosas se van a caer.
No, si más bien cuando iban en medio de la tempestad, los discípulos estaban con ese sentido de urgencia. ¿Y el Señor qué hacía? El Señor dormía en la barca tranquilamente. Eso nos muestra a nosotros cómo Él manejaba estas situaciones difíciles. ¿Por qué el Señor podía tener calma en medio de esas tempestades? Porque sabía que quien estaba al mando de todo lo que pasa en este mundo es el Dios soberano y todopoderoso. Si estamos en sus manos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. No hay nada más que nosotros podamos hacer. Entonces necesitamos tranquilizarnos y necesitamos aprender del Señor, que es manso y humilde, y a llevar su yugo, a llevar su carga, que es ligera y fácil. Si siempre está urgido, va a encontrar muy difícil caminar en el reino de Cristo. Y ese es un ejemplo que vemos en las Escrituras. Había personas que estaban urgidos por hacer cosas aquí en la tierra que no pudieron seguir al Señor Jesucristo. Le dijo a varios, ven, sígueme. ¿Y qué dijo uno? Permite que vaya a enterrar a mis familiares y después te sigo. Ah, bueno, ve y atiende tus negocios. El joven rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. El afán impide a las personas caminar en el reino de Cristo. Es difícil cuando uno tiene una urgencia por hacer las cosas, por resolver los problemas, por darle celeridad y finalización a un asunto, es difícil ser bondadoso, amable y considerado, que son los frutos del Espíritu, porque las personas que están urgidas siempre andan en un nivel, con un nivel de enojo en ellos. Siempre va a ver usted que alguien que está apurado, usted le habla o le dice algo medio mal y explotan, estallan. Ahorita no me digas nada, que estoy apurado. Y la urgencia nos priva a nosotros de poder disfrutar ese tiempo a solas con el Señor. No podemos buscarlo porque siempre estamos urgidos buscando qué hacer o buscando hacer algo. La urgencia siempre llega como resultado del sentido de que tenemos que hacer más de lo que nosotros podemos hacer. ¿Right? Ahí es donde viene el pensamiento. Si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Y si no se hace eso, la compañía se va a caer, la compañía se va a terminar. Mis hermanos, tenemos que tener la calma y la tranquilidad de Cristo en la barca en medio de los problemas de la vida. ¿Cómo vencemos la urgencia? Debemos aprender a vivir sin urgencia. Podemos actuar rápidamente, diligentemente, sin tener que estar urgido. De hecho, Romanos 12:11 nos dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero eso no significa con urgencia, ¿verdad? Significa sin pereza, significa diligentemente y con un espíritu ferviente. Nosotros podemos hacer las cosas así, pero no necesitamos andar urgidos para hacerlas. No significa que no se van a hacer. Claro que sí se van a hacer. La urgencia, mis amados, es una actitud. La urgencia es acusar a Dios diciendo que Dios me hace responsable de más de lo que yo puedo hacer. Para romper la tiranía del urgente, necesitamos practicar la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad nos va a ayudar a aprender del carácter del maestro, a aprender a ser manso y humilde como él, a aprender a llevar su yugo ligero y su carga fácil. La urgencia es un hábito. Tenemos que destruir ese hábito con la disciplina de abstinencia de la soledad. Los obstáculos que nos impiden a nosotros hacer esas cosas. Los mayores desafíos para nuestra fe vienen en términos de nuestro tiempo. Usted me puede decir, pastor, pero ¿a qué hora voy a apartar yo 3 horas para poder dedicarme a la soledad? Bueno, ese precisamente es el gran problema que usted tiene. Valora demasiado su tiempo hasta el punto de que no lo puede ofrecer y no lo puede sacrificar para el Señor. El Señor nos llama a sacrificarnos, el Señor nos llama a seguirlo. Si nosotros ponemos como obstáculo el tiempo, entonces el tiempo es nuestro Baal, hermanos.
El tiempo es nuestro ídolo que nos impide servir al Señor como deberíamos. El mayor desafío para lo que creemos que es importante es en términos de nuestro tiempo. Si usted cree que es importante para usted vivir calmadamente y vivir bien afianzado en el reino que Jesús ha abierto para nosotros, entonces va a tener la convicción de buscar el tiempo necesario que lo habilite para hacerlo. Mis hermanos, tristemente, cuando se trata de asuntos seculares, cuando se trata de asuntos mundanos, sacamos tiempo de donde no lo tenemos. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, como la reunión de oración, nunca tenemos tiempo. Hay otras cosas más importantes que hacer. No es que el domingo yo aprovecho para lavar, no es que el domingo yo aprovecho para estar con los niños, no es que el domingo yo aprovecho para hacer esto, para hacer lo otro. Mi hermano, y si fuera una actividad secular, hace el tiempo. Si fuera una boda de algún familiar, hace el tiempo. Pero no puedes hacer el tiempo para el Señor. Realmente, los obstáculos para cumplir lo que el Señor nos manda están en nuestro propio corazón. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con lo que el Señor nos manda? Bueno, tenemos que ver su vida, tenemos que ver lo que Él hace para poder imitar lo que Él hace y poder hacer esas cosas que Él nos manda que no podemos hacer. Y en ese contexto, en esta actividad, es donde son relevantes y donde son importantes las disciplinas espirituales. Ahora miremos las relaciones. La soledad nos ayuda a romper con las relaciones que nos gobiernan, que nos dirigen, que nos manipulan, que nos mantienen prisioneros de altas expectativas y muchas otras cosas más. No solo las relaciones personales, sino también las impersonales. Las relaciones no definen nuestra vida, no definen nuestra identidad y no definen nuestro propósito en Dios. Así que necesitamos salir de esas relaciones e irnos a un lugar donde podamos estar a solas. Necesitamos dejar el trabajo en la casa para retirarnos. Necesitamos recordar que estamos tomando una decisión muy importante acerca de nuestro carácter espiritual. Y la mejor prueba de esto, o el mejor ejemplo que nosotros tenemos acerca de esto, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesucristo se apartaba por un tiempo breve, pero después volvía a integrarse en su interacción normal con sus discípulos, con su familia y con las personas con las que él tenía una relación. Muchos jóvenes hoy en día están en uno de los dos extremos, o están en medio de una relación, saltando de relación en relación porque no pueden estar solos, o están perezosamente encuevados en su soledad porque se sienten cómodos en esa soledad, porque no hay desafíos para ellos para cambiar su manera de ser, para cambiar su manera de vivir y vivir una vida desinteresada como la que el Señor Jesucristo nos manda a vivir. Entonces, mis hermanos, ante esos dos polos, ante esos dos extremos, tenemos que imitar la vida del Señor Jesucristo. Que nuestras relaciones puedan ser amorosas y sacrificiales, pero que no nos definan, que no nos manipulen, que no nos mantengan prisioneros de altas expectativas, para poder considerar, principalmente los solteros, ¿verdad? Los jóvenes solteros, para poder considerar el lugar en donde se encuentran y lo que Dios los está llamando a hacer, necesitan poder cortar esa dependencia de esas relaciones nocivas. Considerar que estamos tratando con nuestro carácter espiritual. ¿Por qué es importante esto? La soledad, mis hermanos, es la más fundamental de todas las disciplinas. Las disciplinas son sabiduría, son la puesta en práctica de los consejos que nos da la Escritura para poder cumplir con lo que el Señor nos manda.
Entonces tenemos que verlo como sabiduría de Dios y no como leyes eh, arbitrarias que nos llevan a nosotros a hacer las cosas solo porque sí. No son tampoco autojusticia. No es que por hacer esto yo soy más santo, soy más piadoso o soy más recto que los demás. No hay una fórmula ni un mecanismo para llevar a cabo estas disciplinas espirituales, sino que es parte del caminar personal con Dios. Debemos a toda costa, hermanos, evitar sentirnos más justos que los demás hermanos por practicar ciertas disciplinas o sentirnos injustos porque aquel hermano sí las practica y yo no. No, esto es parte del caminar de cada creyente. Y no debemos tampoco acusar de pecado quien no está cumpliendo o quien no está llevando cierta disciplina. No se las autoimponga, ¿verdad? Mejor relájese y piense cómo puede hacerlas mejor. No esté eh, tratando ahí duramente de hacerse, de comprometerse y de hacerse cumplir con estas cosas, sino que tomemos un paso para atrás, miremos qué estamos haciendo, qué nos está impidiendo a nosotros disfrutar esta vida espiritual que el Señor diseñó para que disfrutáramos, hermanos, para que nos sintiéramos eh, bien, amados, cómodos y totalmente acompañados por Él y por nuestros hermanos, de manera que sea un deleite para nosotros. Si no estamos viviendo y experimentando eso, preguntémonos qué estamos haciendo mal. Y no trate de ser el héroe tampoco, no trate de ser el que yo me las puedo todas y que yo las hago todas y yo soy el líder de las disciplinas espirituales. No, necesitamos reconocer que todos necesitamos cada día más crecer en estas cosas. Luego hablamos ya de la soledad. Ahora vamos a pasar rápidamente a través de las otras disciplinas de abstinencia. Tenemos el ayuno, que el ayuno confirma nuestra dependencia de Dios como la fuente de sustento más allá de la comida. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno nos abstiene de estar pensando, de estar en esa ansiedad y en esa carga de qué vamos a comer. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando ya dan las 12 en el reloj y todavía está el hombre de Dios predicando ahí, nosotros ya estamos viendo una hamburguesa volando en el aire o estamos pensando qué vamos a comer al salir del culto, faltan 15 minutos, tengo que llegar temprano para agarrar mesa, voy a ir a comer esto y el otro. Y hermano, sin darse cuenta, usted está pensando más en su incomodidad, en su necesidad de comer, que enfocándose en recibir la palabra del Señor que está siendo servida delante de usted. Y el hombre de Dios tal vez trae un banquete espiritual para alimentar su espíritu, pero usted no puede recibir esas palabras porque está más afanado en qué va a comer. Está más afanado pensando en que tiene hambre. Está más afanado pensando en a qué restaurante va a ir cuando termine el predicador. O en que hacen falta 15, 20, 30 minutos para que predique. Se da cuenta cómo los placeres carnales, los placeres del mundo nos privan a nosotros y nos impiden a nosotros gozarnos y recibir con gozo lo que el Señor nos da. Ciertamente es un distractor que nos saca de la gracia. Así que el ayuno nos ayuda a nosotros a conectarnos nuevamente con esos medios de gracia, como es la predicación y como es la oración y como es la congregación, para encontrar a Cristo en medio de ellos y recibir su gracia. La frugalidad se logra dispensando cosas que son indulgencias a los sentidos y al ego. La frugalidad es renunciar a cosas que nos dan placer, renunciar a cosas que nos parecen atractivas con tal de acercarnos más a esos medios de gracia y al Señor y a recibir sus dones para nosotros. La castidad es abstenerse de pensamiento y de actos sexuales por un tiempo para dedicarse a las cosas espirituales. No es como el voto de castidad que hacen los sacerdotes católicos,
que es una castidad perenne y que eh, a escondidas o clandestinamente ellos están embarcándose en actividades sexuales, pero por fuera aparentan que no. No, no es eso. La castidad, tal como nos habla la Escritura, es abstenerse de pensar y de obrar en actos sexuales con nuestra pareja, con nuestra esposa o con nuestro esposo en el marco del matrimonio, ¿verdad? Por un tiempo para enfocarse en la oración y en los medios de gracia. Luego está la anonimidad. La anonimidad se refiere a cómo hacemos las cosas para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? El Señor Jesucristo habla acerca de esto, que si damos que nuestra mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha, abstenerse de publicar o abstenerse de eh, hacer público nuestras buenas obras es una manera de practicar la disciplina de abstinencia. Ahora es necesario decir, hermanos, que no hay nada malo en nada de esto. O sea, no hay nada malo en los alimentos, no hay nada malo eh, en tener amigos, en estar en reuniones sociales, a veces cuando presentamos alguna ayuda con el propósito de rendir cuentas a los donantes, tomamos fotos, o sea, no hay nada malo en eso. Sin embargo, si en algún momento eso llega a ser una distracción para nosotros, para conectarnos con los medios de gracia y para recibir la gracia de Dios, entonces en ese momento estamos llamados nosotros a implementar estas disciplinas de abstinencia. Finalmente, hermanos, quiero llevarlos a este recurso que es el triángulo dorado de crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo avanzamos nosotros espiritualmente con el uso de todas estas disciplinas espirituales? En primer lugar, en la cúspide de este triángulo, usted va a ver la obra del Espíritu Santo, la cual nos habla en Juan 3:5, en Romanos 8, del 10 al 13, en Gálatas 5, 22 al 26. Nada de la vida espiritual, nada de las disciplinas espirituales, nada de esto, hermanos, sería posible sin la obra del Espíritu Santo regenerando nuestra vida, pasándonos de muerte a vida espiritual para poder responder a los afectos de Dios. Nada de esto podría ser efectivo si el Espíritu Santo no hace la obra en nuestro corazón. Ese es el principio de todas las cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nosotros comenzamos a experimentar el cambio, nosotros comenzamos a experimentar la nueva vida del Espíritu. De manera que cuando pasamos por eventos ordinarios en la vida, que son las tentaciones, que son las ocasiones de pecado, ¿verdad? Nosotros podemos vencerlas, nosotros podemos pasar por estos valles de sombra y de muerte gracias a la obra del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y llevándonos hacia la ejecución y hacia el ejercicio de disciplinas espirituales planeadas que nos lleven a nosotros a vestirnos como el nuevo hombre. Cuando nosotros leemos en Colosenses 3, 12 al 17, segunda de Pedro 1, del 5 al 10, eso nos habla a nosotros de instrucciones de cómo nosotros podemos vestirnos de ese nuevo hombre, podemos ponernos ese nuevo corazón que el Señor nos ha dado para poder pasar y vencer estos valles de tentaciones. Y todo esto, hermanos, llevado a cabo, nos lleva a tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Es decir, que el Señor Jesucristo podía enfrentarse contra la tentación, enfrentarse contra los enemigos de su alma, porque era conducido por el Espíritu, porque implementaba en su vida estas disciplinas planeadas y obviamente porque Él era Dios también, ¿verdad? Pero el ser hombre y Dios, plenamente hombre y plenamente Dios, llevaba a cumplir y a vivir su fe
vivir la vida que él había determinado para sus discípulos y para sus elegidos de esta manera, evidenciando la soberanía y la obra del Espíritu Santo sobre su vida, pasando por las tentaciones, pero no cediendo a ellas por las disciplinas planeadas para vestirse de esa naturaleza espiritual. Y de esa manera, la mente de Cristo tiene control sobre los impulsos de pecado, sobre los dardos de fuego del enemigo. De esta manera, mis hermanos, es como nosotros crecemos espiritualmente en nuestro caminar. Así que terminemos con algunas conclusiones. Las disciplinas espirituales funcionan. ¿Cómo sabemos esto? Porque han sido probadas generación tras generación. Los puritanos hablan de esto, los padres de la iglesia hablan de esto. La escritura está llena de testimonios y de instrucciones y de directrices para llevarnos hacia la práctica, hacia el ejercicio de estas disciplinas espirituales. Sin embargo, las disciplinas pueden estar ahí. Podemos saber este conocimiento de manera teórica, pero sin ponerlas en práctica, las disciplinas por sí mismas no hacen nada. Hasta que nosotros seamos movidos y convencidos de que tenemos que hacer las cosas diferentes, de que tenemos que incursionar en estas pequeñas actividades que nos van a llevar en el actuar o en el desarrollo de las actividades más grandes que son las que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que las disciplinas espirituales funcionan, han sido probadas de generación en generación. Necesitamos ponerlas en práctica para que sean efectivas en nuestra vida. Pero la razón por la que las disciplinas espirituales funcionan, mis hermanos, es porque Cristo nos encuentra en medio de ellas. Cuando nosotros comenzamos a incursionar en estas disciplinas espirituales y llegamos hasta los medios de la gracia, el Señor Jesucristo ha prometido revelarse a nosotros y llegar a nosotros por esos medios de gracia. Así que las disciplinas espirituales definitivamente funcionan, porque nos llevan a los medios de gracia, y en los medios de gracia el Señor Jesucristo ha prometido reunirse con su pueblo. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Entonces, con esto hemos llegado al final de nuestro estudio. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Creo que hay una aportación aquí no. Se escucha como A cortado, ver, ¿no? Ahí al ¿me, final. me escuchan entrecortado? Por ahorita está bien. Bueno, aprovechar, pastor, gracias por este tema tan importante. A mí me fue de mucha bendición. Me gustó sobre todo el punto de retirarse en solitario, porque son una de las cosas más difíciles en este mundo tan ajetreado en que estamos, con familias, con trabajo, con tantos quehaceres, incluso a veces pueden, incluso de ministeriales pueden convertirse en motivos de demasiado activismo en algunas personas y desenfocarlo de lo más importante, la comunión con el Dios Trino. Sí, eso es una de las cosas a considerar muy fuerte para poder apartar esos tiempos. A veces pensamos nosotros así en nuestra mente, que incluso decir, pero ¿cómo voy a dedicar 4 horas? No sé, me voy a sentir holgazán porque estoy aprovechando tiempo, según el pensamiento que siempre nos lleva a estar enfocados en el trabajo o en otras diversas cosas. ¿Cómo voy a perder 4 horas? Entonces, pero no nos damos cuenta que no es una pérdida, pues, sino es la vida misma del creyente y todo esto. Entonces, a veces es un asunto del corazón. Yo recuerdo a un hombre que me decía cierta vez que él no leía mucho la Biblia porque le cansaba la vista y le daba sueño. Ah,
Pero también recuerdo a una anciana, yo no sé, alguien me contó eso, que no sabía leer. Sin embargo, ella, el Señor la llamó a la fe salvadora y ya anciana su deseo fue aprender a leer para poder estudiar las escrituras. Entonces es un asunto más del corazón. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que donde esté el tesoro, ahí estará nuestro corazón. Pero siempre estos temas son importantes porque nos llaman al orden y a replantear estas disciplinas como las estamos llevando a cabo, porque todo el fracaso se da por la forma en que las implementamos o a veces simplemente ahí, como dice usted, al macanazo, ¿verdad? Pensamos que ahí, aquí voy a meter esto, pero no, no, es algo pensado, planeado y que nos lleva a esa disciplina como un atleta, ¿verdad? Como un gimnasio y todo eso. Así que ha sido muy provechoso para mí este tema. Amén, hermano. Definitivamente, ¿verdad? Muchos dicen, no, ¿a qué hora me voy a retirar yo a 3 horas solo para hacer nada? Sin embargo, para ver una maratón de Netflix de 8 horas, ni siquiera repara, ¿verdad? Ni siquiera está pensando en cuánto tiempo tiene que apartar para hacer esa actividad, ¿verdad? Y qué cosas está privándose de hacer y no tiene ningún tipo de reservas en poder involucrarse en ver esa serie, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como usted dice, hermano, eh, es un asunto del corazón, ¿verdad? Como padres, tenemos que buscar maneras prácticas de practicar estas disciplinas y eh, no es apartarnos 3 horas, sino que buscar, ¿verdad? Maneras en las que de repente, cuando los niños están en la escuela o cuando están en casa de la abuela o en casa de los tíos, que sea ese el momento, ¿verdad? En el que nos podemos apartar. Entonces, eh, de nuevo, es es una situación de planificar bien, de reorganizar nuestra vida de manera funcional sin caer en la irresponsabilidad, sin caer en la inmadurez, ¿verdad? Sin caer eh, en el egoísmo de pensar que no, es que este es mi tiempo, entonces yo voy a agarrar mi tiempo, tú ya agarraste tu tiempo, entonces me lo voy a tomar yo. No, 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 no. O sea, se trata de planificar ordenadamente y ver en qué momento nosotros podemos agarrar ese espacio para poder retraernos y dedicarnos específicamente a las cosas espirituales, a Dios, estar en calma, estar en paz, a renunciar al afán del mundo, a la tiranía del urgente, a todas las cosas que pensamos que necesitamos hacer, porque si no se cae el mundo. Es necesario, hermanos, que lo podamos planificar de una manera ordenada, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta o alguna aportación? Bien, mis hermanos, si no hay más aportaciones, vamos a... Pastor, Diga, es que no encuentro la manita para pedir aquí en el menú. Eh, sí, hermano, con respecto a la cultura de la urgencia, eso con el tiempo, hola papi, con el tiempo eso normalmente eh, llevar una vida de que todo me urge, todo es para allá, todo así, definitivamente eso es algo muy gastante. Eso lo envejece rápidamente a uno. El estrés constante, ¿verdad? Porque digamos que usted está rodeado de gente así, eh, rápidamente usted se amarga la vida, porque todo lo quiere para allá
un pequeño atraso ya le destruye todo el día, todo el movimiento del día, y es difícil. Y a veces Dios nos pone un alto y nos dice, momentito, va, mira lo que estás haciendo, mira para dónde estás yendo. Mejor meterle un poquito freno y tranquilo, ¿va? Pero a veces uno no hace caso. y, y es cuando vienen los accidentes, vienen los problemas, y uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero todo nos pasa por no escuchar, todo nos pasa por no hacer caso y no obedecer. Y nuevamente repito, ¿verdad? Esa vida del todo urge, todo es para ayer, todo es para allá, la verdad es muy agotador, es muy estresante, y realmente no es recomendable pasar permanentemente en esa vida, ¿verdad? Es mejor, como dice el Señor, venid a mí que mi yugo es ligero, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, siempre es bueno detenerse un momento para meditar, orar, leer, hablarle a un hermano, ¿verdad? O salir a acompañar a algún hermano a almorzar o algo así. La comunión también, ¿verdad? Apartarse de ese tiempo de la vida tan ajetreada del día al día. Gracias, brother. Amén. Gracias, Robert. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema del ayuno? Porque yo sé que pues varios de ustedes me han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué no ayunamos en la iglesia y por qué no hacemos un ayuno congregacional? Y pues muchas de las prácticas y de las nociones que hay en las iglesias hoy en día con respecto al ayuno están, están bien entrelazadas a esa noción supersticiosa y a esa noción religiosa de que el ayuno puede doblarle la mano a Dios para que Dios haga lo que nosotros querramos, ¿verdad? Sin embargo, vimos en el ayuno, en el estudio, perdón, que el ayuno no es un medio de gracia, sino que es una disciplina espiritual que nos lleva a nosotros a eh, abstenernos de todo lo mundano para escuchar más claramente la voz de Dios, ¿verdad? Para no distraernos de estas cosas y eh, enfocarnos más en las cosas espirituales. ¿No hay Y me preguntas acerca de gustaría, eso? pastor, en ese asunto me gustaría, como, bueno, siempre venimos de contextos donde lo hacía toda la iglesia, ¿verdad? Y habían peticiones especiales y todo. Eh, Sin embargo, el ayuno en Isaías habla de más bien dar ese alimento que se iba uno a comer al necesitado, practicar misericordia y todo eso, además de abstenerse, ¿verdad? Para buscar al Señor de manera individual. Esa parte lo entiendo. Luego lo de Jesús cuando los discípulos le hacían, bueno, otros hacían esa, pero ¿por qué no ayudan tus discípulos? Entonces, pues, él decía que no necesitan porque están con él, ¿verdad? Con el novio. Eh, Sin embargo, ¿cómo luce? No he visto eso en cuanto a la fe reformada colectivamente como congregación, y cómo funciona o es así de manera individual. eh, Esa parte es la que me gustaría. Sí, congregacionalmente vemos casos en la escritura, ¿verdad? Donde toda una congregación ayunaba para llamar a un ministro, para apartar a alguien para la obra del ministerio, y parte por el hecho, ¿verdad? De que es la simple disciplina
de no estar enfocado en las cosas del mundo para estar enfocados en pedirle a Dios su dirección y su voluntad, sin que sea una decisión de que escojamos a este porque ya todos nos queremos ir a comer o porque ya todos tenemos hambre. No, aquí no estamos apurados, hemos depuesto el tiempo de comida para enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y eso es en elegir a este varón o en pedirle a Dios misericordia por nuestro país o orar por las personas damnificadas, ¿verdad? Ese es el contexto del ayuno en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor instituye días de ayuno como celebraciones nacionales de Israel para llevar al pueblo que era de tan dura cerviz hacia la humillación, hacia la penitencia, hacia el reconocimiento de su Dios, ¿verdad? Pero ellos hicieron del ayuno una práctica farisaica, algo que les daba prestigio y privilegio, y competían entre ellos, ¿verdad? A ver cuál ayunaba más, a ver cuál era más espiritual. Y entonces ahí fue donde se degeneraron las cosas y donde el Señor los llama de vuelta al orden y les muestra, ¿verdad?, que sus prácticas de ayuno realmente son inútiles porque no los pueden, ese ayuno que ellos estaban haciendo, no los puede llevar a ver y a darse cuenta que el Señor está ahí con ellos. O sea, si el propósito del ayuno es llevarnos a Dios y Dios está ahí, entonces ¿para qué estamos ayunando? Realmente era una práctica inútil, ¿verdad? Y solamente una careta falsa y de reconocimiento social delante de los hombres que estaba totalmente alejada de la pureza de corazón para llevar a las personas hacia el conocimiento de Dios, hermanos. Así que esa es, considero yo, la perspectiva que nosotros vemos en las escrituras con respecto del ayuno y por consiguiente la perspectiva reformada, ¿verdad?, acerca de esa práctica. Podemos ayunar y de hecho la confesión nos llama, ¿verdad?, a poder eh, ayunar cuando estamos apartando a un varón para el ministerio o cuando es algún día de luto o de mucha tristeza, que podamos sacrificar esas cosas para enfocarnos en la búsqueda del Señor. Amén. Hay todo un capítulo, mis hermanos, acerca del ayuno en la confesión. Déjenme ver a ver si lo encuentro. Creo que es el capítulo 22 que habla de la adoración religiosa y del día de reposo. En el capítulo 22, ahí podemos ver eso que acabamos de decir. Bien, mis hermanos, por razones de tiempo vamos a quedar hasta acá. Quiero pedirle al hermano Noé si nos puede despedir en oración. Hermano Noé. Ven, oremos, hermanos. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo de estudio acerca de las disciplinas espirituales, Señor, que no son como medios de ascetistas, Señor, para golpear el cuerpo de manera literal, Señor, sino eh, esa manera de poder llegar a estos medios de gracia, Señor, con eso mismo, con disciplina, con constancia, Señor, a fin de que nuestra alma sea nutrida, Señor, y nuestros sentidos espirituales ejercitados en la fe y en la piedad, Señor, que sabemos que la salvación la hemos recibido gratuitamente en Cristo y descansamos en esa salvación perfecta sin añadir nada, absolutamente nada, Señor. Que nos has dado el Espíritu Santo, Señor, que lleva a cabo esa obra de santificación, pero también dándonos la responsabilidad y los deberes como creyentes, como miembros de tu iglesia, Padre, para poder ejercitarnos
en estas disciplinas espirituales, en los medios de gracia, Señor, como la oración, la lectura de tu palabra, el congregarnos, Señor. Todo esto, Padre, tan importante, Señor, los sacramentos. Te pedimos, Señor, que haya en nosotros esa conciencia y esa gratitud, Señor, de todo esto que nos has dado, Señor, como regalos hermosos y maravillosos, Señor, que manifiestan esa comunión contigo, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, ahí conectados para que estos estudios nos ayuden, Señor, a recordar esta tarea tan importante, Padre. Gracias por el pastor, por enseñar estos temas, Padre. Te pedimos que lo guardes, que le des salud, sabiduría, Padre, en todo lo que él hace en la semana y en la preparación para el culto al Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.